Hola de nuevo y bienvenidos a La Voz del Maestro. Soy Celestial y eres bienvenido a este canal. Me gustaría dar la bienvenida a todos los suscriptores antiguos y nuevos. Eres muy bienvenido. Por favor, revisa el menú de los 3 puntos en la parte superior o busca en la fila inferior hasta que veas un pequeño icono de engranaje. Haz clic ahí y luego haz clic en las palabras mayor calidad o en la palabra avanzado y mejora la calidad del video si está borroso o si se ve un poco difuso. Mejora la calidad del video a 480, 720 o 1080p, la que sea más alta que tu dispositivo permita. Hoy estoy continuando con una profecía que es muy similar a la que el Señor me dio hace casi un mes. Esta sería la profecía más reciente que publiqué, llamada La mujer y el pozo sin fondo. Así que si aún no has visto esa profecía en el blog La Voz del Maestro, o si no has visto el video, por favor haz tiempo para ver ese antes de continuar con este. Sin embargo, esta palabra es independiente en el sentido de que el Padre ha traído este tema durante mucho tiempo. Creo que fue en 2014 cuando el Señor comenzó a hablarme sobre el hombre, que es el tema de esta profecía. Y así lo que él dice en esta palabra básicamente se basa en cosas que ha revelado sobre esta persona. ¿Quién es esta persona en términos de las líneas de tiempo bíblicas y en cuanto a los temas bíblicos? Y sería muy importante que entendiéramos que mientras vivimos ahora en estos tiempos modernos, hay personas entre nosotros que no solo cumplen un papel en cuanto a la perspectiva general de Dios sobre cómo planea desarrollar los tiempos finales y cómo Él, solo Dios, ordenará todas las cosas. Nos ayudaría a ser conscientes de que hay personas que viven ahora en nuestros tiempos, lo que significa que no estamos esperando a que nazcan, sino que ya están viviendo en nuestra época. Y a la revelación del Padre llevarán a cabo ciertas cosas y ocuparán ciertos puestos entre la humanidad, y esos puestos tienen un peso muy grande, tienen un peso bíblico. Así que cada vez que Dios me revela a esas personas, incluso si no lo hizo en el pasado, a medida que comienza a revelarme más sobre ellas y empieza a mostrarme quiénes son, siempre me tomo el tiempo de ser consciente de que Dios está hablando de cosas que Él quiere que yo entienda que sucederán dentro de mi vida. He compartido en este canal muchas veces en videos aquí y allá, según el Señor mueve mi corazón, que el Señor tiene una manera peculiar de mostrarme algo que no es fácil de ver, por ejemplo, y algo que tiene consecuencias de gran alcance en cuanto a dónde encaja en la profecía bíblica. Y luego Él termina esa palabra o esa conversación diciéndome: verás estas cosas con tus propios ojos. Así que una de esas profecías, por ejemplo, para la que no he hecho un video y no haré un video a menos que el Señor me lo indique específicamente, en una de estas profecías, el Señor me levantó muy alto por encima de lo que creo que era el puente de Brooklyn y vi a muchísimas personas aquí en los Estados Unidos. No estoy segura si estaba viendo como si fuera todo el mundo, incluyendo a Estados Unidos, pero definitivamente vi aquí en América, no solo en Nueva York, sino en todos los estados de Estados Unidos. Vi a personas caminando y en medio de sus cabezas, justo aquí, creo que sería la coronilla, tenían la llaga más asquerosa que he visto en mi vida. La profecía en el blog se llama La pestilencia ruidosa. Así que si quieres leerla, puedes ir y leerla. Y vi a personas con esta llaga horrible en sus cabezas, y esta llaga se refleja en el libro de Apocalipsis, donde dice que cualquier persona que tome la marca de la bestia será marcada con esa llaga. Así que fue muy extraño para mí estar aquí en tiempos modernos, entre infraestructuras modernas que reconozco de mi vida cotidiana, y sin embargo estoy viendo a personas en el suelo llevando esta llaga. Y esta llaga no podía ser ocultada. Era la intención del Señor que no pudieras esconder esta llaga. No sé si la llaga no podía sanar, siempre estaba podrida. Siempre estaba húmeda y estaba viva, es decir, que en cuanto el cuerpo intentaba
En cuanto el cuerpo intentaba naturalmente sanarse, ¿sabes cómo se forma una costra? Esa costra negra que indica que, si tenía una marca o un rasguño, eso está empezando a sanar. Y siempre te das cuenta porque los bordes se cubren de costra. Esa llaga no formaba costra. Se movía, se agitaba a sí misma, como raro. Era muy asqueroso. He hablado de esto antes y la llaga siempre permanecía agrandada. Y no importaba cómo te peinaras, no importaba lo que hicieras, tu llaga era visible. Y todos también sabían y eran conscientes de que tenían esa llaga, que esa llaga no era una condición médica. Esa llaga no había sido causada por ningún tipo de enfermedad o dolencia sobre la tierra. Esa llaga era una maldición directa y una marca del Señor sobre todas las personas que tomaban y aceptaban la marca de la bestia. Y sin embargo, allí estaba yo. Yo estaba vivo. El Señor no me lo mostró y me dijo, mira los tiempos que vendrán después de que hayas pasado de esta vida. No. Me lo mostró y me mostró a las personas que lo tenían y los vi y parecía como si todos, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, tuvieran esa llaga. Era muy difícil encontrar a una persona que no tuviera esa llaga. Y digo esto porque me gustaría hacer solo una observación general que hice aquí en esta profecía. Voy a leer la profecía, pero solo quisiera hacer una observación general y esa observación es sobre el equilibrio. Hay una gran fascinación que la gente tiene con la profecía. Mientras más tiempo el Señor me tiene haciendo esto, especialmente ahora que me tiene haciéndolo públicamente, es muy diferente hacerlo públicamente que como era antes, cuando solo éramos el Señor y yo. Y Él compartía su corazón, revelaba lo que tenía que decir y luego me decía, escribe lo que te digo. A veces el Señor me habla en una conversación muy larga y luego lo escribo después. Pero a veces Él dice, toma tu rollo y escribe mis palabras, y entonces lo escribo. Pero encuentro aquí que a veces el deseo de oír, entender y buscar la profecía es tan abrumador, es tan intenso en los corazones de las personas que se ha convertido casi en una fascinación en sí misma. Y lo que eso provoca, el peligro que eso conlleva, es que excluye el equilibrio de la vida cristiana. Aquí tienes un ejemplo. Si llegas a un canal y escuchas que se van a desplegar armas nucleares contra tu país, digamos, por ejemplo, los Estados Unidos de América, porque eso es algo que este canal ha dicho muchas veces, armas nucleares y también armas, misiles balísticos y otros tipos de armas voladoras que yo, Celestial, no sé cómo identificar, serán desplegadas aquí. Si eres ama de casa o trabajas en un banco o eres entrenador personal en el gimnasio y tienes lo que es una fascinación poco saludable y desequilibrada con la profecía bíblica, es decir, que la lees constantemente excluyendo todo lo demás en la Biblia, verás que con el tiempo tu vida personal también puede volverse desequilibrada. Recibo cartas de muchas personas y solo por las cosas que dicen y la manera en que hablan puedo discernir si esa persona tiene un buen entendimiento y un deseo genuino de escuchar las palabras del Señor sobre los últimos tiempos o si buscan estas cosas excluyendo todo lo demás. Por favor, entiendan que el resto de la Biblia no ha dejado de ser relevante solo porque Dios ha comenzado a revelar misterios de los últimos tiempos a su iglesia. La razón por la que Dios está trayendo estas cosas a la luz es el amor. No importa cuán poco reconfortantes te parezcan las palabras proféticas, no importa cuán fuertes creas que son, ni tu opinión sobre el hecho de que no te parecen lo suficientemente equilibradas porque no hablan de la parte maranata que realmente quieres escuchar. Entiende que es el amor lo que mueve al Padre a revelar la verdad sobre los últimos tiempos. Y ese amor es fácil de discernir, porque si alguien no te ama, no te dirá la verdad. Cuando enseño, les digo a las personas todo el tiempo que el amor se ha presentado en nuestra cultura actual, excluyendo todo lo demás. De hecho, hoy en día el amor puede o no incluir la verdad. La gente puede decirte cosas porque sienten que si te dicen la verdad te herirán los sentimientos. Pueden asumir, tal vez con razón, que eres demasiado frágil para soportar la verdad.
También he dicho que no me gusta hablar sobre mi vida personal ni sobre la manera en que yo personalmente me relaciono con el Señor Dios. Pero mientras buscaba al Señor esta mañana, el Señor me habló y me dijo que dijera algo que ahora diré ante la cámara. Dios dice que le diga a quien sea que esté viendo esto, ya sea que lo veas hoy cuando lo suba o que lo encuentres dentro de 3 meses o 3 años, mientras el canal siga existiendo, Dios me dijo, Celestial, diles que yo dije que les costará todo seguirme. Y esto no me sorprendió porque en mi propia vida lo único que el Señor no ha quitado es mi aliento. En mi propia vida me ha costado todo seguir al Señor Jesucristo. Me ha costado todo aceptar su comisión. Me ha costado todo llegar ahora al punto en mi vida adulta de estar haciendo lo que hago frente a la cámara delante de personas que no conozco. El Señor dice que su amistad es costosa. No es la tontería endulzada que a muchos, especialmente hablando a quienes puedan estar viendo esto en Estados Unidos, les han vendido. Hay algo curioso acerca de la comida en Estados Unidos. Cuando vas al supermercado, y quizás especialmente ahora en la era de lo que llamamos preparación, cuando decides tomar comida enlatada, y tal vez eres de los que leen las etiquetas como yo, porque no quiero ingerir sin saberlo más toxinas de las necesarias. Si lees la etiqueta, hay muchos alimentos que no pensarías que deberían contener azúcar, pero que sí contienen azúcar. Siempre veo estas dos palabras, jarabe de maíz. Jarabe de maíz. Encuentras jarabe de maíz como ingrediente en cosas que en la vida real, si las recogieras del campo, no contienen ningún tipo de azúcar, excepto los azúcares naturales que podrías encontrar en frijoles, maíz o soya, cosas de esa naturaleza. Y esto me desconcertaba mucho, pero a medida que comencé a familiarizarme y estudiar el panorama espiritual en los Estados Unidos, creo que tiene sentido. El jarabe de maíz es parte del cristianismo en los Estados Unidos. El jarabe de maíz es ir a la iglesia domingo tras domingo y que te digan que Dios tiene algo grandioso preparado para ti y que Dios es tu amigo y tu mejor compañero. Él es el tipo del amor imprudente, el que cruzará montañas y colinas persiguiéndote. El jarabe de maíz está tan arraigado en lo que la gente llama fe en esta nación que cuando escuchan a Dios hablar con su verdadera voz, no pueden soportarlo. Todo en ellos lo rechaza. Se niegan a creer que Dios realmente les está hablando porque ¿cómo se atreve Dios a hablarles sin jarabe de maíz? El pastor Bob, la hermana Mary Brown y el anciano Clemens siempre les llevaban la palabra de Dios con jarabe de maíz. Siempre había una palmada en la espalda, incluso después de una palabra de reprensión en la iglesia. Si Dios traía un sermón a través del hombre de Dios para decir, dejen de pecar, aparten la fornicación, dejen de tener aventuras, dejen de ser adúlteros, dejen de ser ladrones en sus vidas y de robarme, después siempre se administraba una gran y generosa cucharada de jarabe de maíz para que la gente no se sintiera mal y tal vez regresara el próximo domingo. Si ese es el tipo de cristianismo al que estás acostumbrado, ya sea que tengas 60 o 70 años y estés viendo esto, o que seas de mi edad o más joven, este canal va a ser una gran piedra de tropiezo para ti y a Dios le parece bien. El Señor dice que la amistad con Él es costosa y te costará todo. Así que todo lo que puedo decir es que cuando vengas a este canal y te quejes de que es difícil y te quejes de que no dice que tu justicia te salvará, cuando en realidad no tienes ni idea de si realmente eres justo según los principios de la palabra de Dios. Meditando recientemente en la escritura, me enfoqué en la historia del fariseo orando junto al publicano, y el fariseo estaba allí de pie, vestido más o menos como yo ahora, y dijo, «Oh Dios, te doy gracias porque no soy un pecador como otros hombres. Te doy gracias porque te conozco y te doy gracias porque conozco tu palabra y te doy gracias por A, B, C y bla, bla, bla».
El otro hombre se quedó más atrás del altar y se golpeaba el pecho diciendo: «Oh Dios, ten piedad de mí, un pecador». Y el Señor preguntó en la parábola: ¿quién crees que era más justo? Y esta es la pregunta que plantearé aquí. ¿Cómo sabes con certeza que la justicia que afirmas realmente te involucra a ti de una manera profunda y significativa? ¿Cómo sabes que has complacido al Padre Celestial hasta el punto en que Él puede mirarte directamente y decir con total convicción: te conozco verdaderamente, realmente te conozco a fondo, eres un amigo muy querido de Dios? Tengo profecías en la voz del Maestro que son tan pesadas que mientras las escribía sentía como si llevara sacos sobre mi espalda. Y le dije al Señor: Señor, ¿de verdad no dirás absolutamente nada más respecto a este asunto tan importante? Lo tengo por escrito que su respuesta fue, y cito textualmente: no los consueles en absoluto, no digas ninguna palabra amable o reconfortante a este pueblo, escribe con precisión lo que yo te doy a ti. Tengo profecías en las que, después de terminar, siento que el Señor me permite añadir una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, a veces una palabra de advertencia, y encontrarás esas cosas después de que la profecía ha sido entregada. Y hay ocasiones en las que he escrito: el Señor me dijo que no dijera ni una palabra más, así que gracias por visitar la voz del Maestro. Este es un lugar para el Señor Jesucristo. Este no es un lugar donde trato con jarabe de maíz. En esta etapa de mi vida se me ha dado una comisión muy pesada y debo decir que le agradezco al Señor porque cuando Él comenzó a hacer esta obra en mí, quitó el jarabe de maíz de mi boca. Él quitó la cuchara. Él sacó todas las cosas que la iglesia me había enseñado. Él eliminó todas las creencias mezcladas que había absorbido tras casi 15 años en la casa de Dios. Él quitó esas cosas para poder alimentarme con la verdad. Y sí, puede que haya sido amargo en mi boca, pero ahora es dulce en mi vientre. Así que te doy exactamente lo que he recibido, nada más y nada menos. A aquellos que conocen a Cristo, Él confirmará su pacto con ustedes y, cuando escuchen estas palabras, podrán practicar el equilibrio, que consiste en que no importa cuán fuertes y pesadas sean, porque su identidad en Cristo no se confirma por su inflado sentido del yo, sino que se confirma por el testimonio de su Espíritu en ustedes, que incluso si Él decide llevarte a casa, no por medio del rapto, sino por alguno de los métodos que leí en cámara ayer, aún puedas pronunciar las últimas palabras del libro de Apocalipsis, que son: aún así, ven, Señor Jesús. La razón por la que María fue elegida para dar a luz al Salvador es porque no había muchas palabras en su boca. Las únicas palabras en su boca fueron: hágase conmigo según tu palabra. Leí la profecía El Asirio. Recibí esta profecía hace solo unos días, el 8 de mayo. De hecho, eso fue ayer por la mañana. Aquí está el versículo para la palabra profética. En verdad, el Señor te arrojará violentamente, oh hombre poderoso, y ciertamente te tomará. Seguramente te dará vuelta con violencia y te lanzará como una pelota a un país grande. Allí morirás y allí tus gloriosos carros serán la vergüenza de la casa de tu Señor. Así te echaré de tu cargo y de tu posición te derribaré. Así que la forma en que comenzó esta profecía y visión es que Dios me despertó y estaba hablando. A veces me despierto y el Señor ya está hablando y solo tengo que incorporarme y ponerme al día. Esto me ha estado ocurriendo mucho últimamente y estoy trabajando para sacar estos mensajes tan rápido como pueda. Así que el Señor me estaba hablando y la persona de la que hablaba era Barack Obama. Dijo que Obama será el último presidente de los Estados Unidos. También usó la palabra rey cuando me hablaba y básicamente lo que dijo es que sea o no Obama llamado presidente, eso no importa. Dijo que a este hombre se le concederá toda la primacía, lo que significa el liderazgo y la jefatura completos.
Se le dará todo el poder, todos los protocolos y toda la presencia de un verdadero presidente de los Estados Unidos y que será el gobernante final de los EEU, sin importar el título que él mismo se asigne. El Señor repitió una frase que aparece en casi todas las profecías referentes a Barack Obama. Dijo que Obama aplastará a los Estados Unidos hasta convertirlos en polvo y que gobernará el territorio con mano de hierro. Como resultado de esto, habrá una gran pérdida de vidas en los EU, y el Señor dice que esto vendrá de algo que el propio gobierno perpetrará contra su propio pueblo. Lo llamó terrorismo doméstico, que será una lista, toda una serie de actos malvados que el gobierno de los EEU perpetrará contra sus propios ciudadanos. El Señor dijo que aquí habrá programas de exterminio, formas de matar a la gente que serán tan inteligentes, tan ingeniosas y tan ocultas que muchas personas en los EEU morirán sin siquiera saber que su muerte no fue culpa suya. Ahora bien, hay ocasiones en las que si sales y conduces ebrio, o sales y consumes drogas, o haces cosas que te llevan a perder la vida, a veces incluso comer muy mal hasta destruir tu templo, y luego te dicen que tienes una enfermedad incurable y que solo te queda una cantidad determinada de tiempo para vivir. ¿Eres capaz de entender si tienes ese accidente automovilístico en tus últimos momentos, o si tienes esa sobredosis en tus últimos momentos, o si escuchas las palabras tienes esto y tienes aquello y te damos 3 meses, tienes el conocimiento de que has causado que tu vida se acorte? Pero el Señor dice que las cosas que el gobierno de Estados Unidos hará aquí estarán tan hábilmente ocultas y tan bien ejecutadas y entretejidas en la vida diaria que habrá personas que morirán por las cosas que ellos hacen aquí sin siquiera saber que su muerte no fue culpa suya. Dios dice que no será porque tengan mala salud o porque tengan tendencias genéticas desfavorables o porque llevaban una mala alimentación o eran imprudentes. Él dice que serán asesinados por su propio gobierno. Él dijo que habrá pogromos en los Estados Unidos, celestial. Si no sabes lo que es un pogromo, por favor, búscalo en Google. Él dijo que la gente morirá debido a los procedimientos gubernamentales que han estado vigentes a lo largo de los años y que se seguirán implementando nuevos procedimientos. Y aquí está la razón. Les anuncio aquí, por el espíritu profético del Señor, que el gobierno de Estados Unidos está involucrado en lo que Dios llamó la matanza masiva de la población estadounidense. El gobierno de Estados Unidos está reduciendo la población. Ahora, si no sabes qué es la matanza selectiva, ya he hablado de ello en un video anterior. La matanza selectiva es cuando tienes una mezcla de animales fuertes, animales aceptables y animales débiles. Si quieres tener un rebaño compuesto principalmente por animales fuertes, lo que haces es buscar maneras de deshacerte de los animales débiles y luego intentas cruzar los animales aceptables con los animales fuertes para ver si obtienes animales más o menos fuertes. Pero si eso no funciona, entonces tienes que actualizar tu estrategia y buscar maneras de deshacerte de los animales aceptables y los animales débiles hasta que solo te queden animales fuertes, muy fuertes y súper fuertes. Y así es como maximizas el beneficio de tu rebaño. Quizás por esto, algunos de ustedes, si crecieron en zonas rurales, tal vez hayan notado que su abuelo, que era agricultor, a veces llegaba a su casa con un corderito y se lo regalaba, diciendo, no va a sobrevivir el invierno si lo dejo en el campo, así que lo traje para que tú y tu hermano jueguen con él y pueda ser una mascota. Porque tu abuelo sabía que si ese cordero tenía que hacer lo que hacen todos los demás corderos, que es caminar 5 o 10 millas hasta donde él quiere que coman pasto, ese cordero no sería lo suficientemente fuerte para hacerlo y pronto moriría en el campo. Así que lo lleva a tu casa para darle una mejor esperanza de vida. Aquí nadie va a llevar a nadie a ningún lado para darle una mejor esperanza de vida.
Dios está advirtiendo, lo queramos aceptar o no, que el gobierno bajo el cual vive la gente aquí en Estados Unidos, el gobierno en el que confían, los medios de comunicación en los que confían, cosas de las que el Señor habló en esta profecía y a las que llegaré, forman parte de un plan general y completamente envolvente para reducir la población y diezmar el rebaño. El gobierno se encargará de esto, dice el Señor, y en ningún momento de la historia de Estados Unidos alcanzará esta matanza su punto máximo, como cuando América esté bajo el gobierno de los últimos tiempos del hombre conocido como Barack Hussein Obama. El Señor dice que Barack Obama es el rey de rostro fiero, el gobernante de los últimos tiempos, del que se habla en Daniel 8:23-25. Él sucederá en el trono de América. Espero que estén escuchando. Estados Unidos es un país que elige a sus líderes a través de procesos democráticos de votación. Sin embargo, cuando usas la palabra sucesión, significa que no se utilizará ninguna votación para que llegue el próximo líder. Quien quiera que esté en el puesto simplemente será removido, abdicará o morirá, y entonces el trono se le dará al siguiente en la línea sin consultar a la población ni pedirles su opinión sobre quién será su líder. El Señor dice que en una época en la que los funcionarios son elegidos, Obama será un rey, un monarca, un dictador de los últimos tiempos. Y esta será la ironía, porque gobernará una nación que ha odiado la monarquía. Será un gobernante absoluto, y por las cosas que haga, muchos en Estados Unidos perecerán. Dice que no fingirá ser democrático y que abandonará toda apariencia de una América normal. Estados Unidos se convertirá en un país totalmente diferente cuando este hombre tome el poder. Él hará la guerra contra la Iglesia y el pueblo santo de Dios. Su mano será fuerte contra ellos y prevalecerá. Él es la bestia del Apocalipsis. Será fuerte y prevalecerá. Y esto es lo que dije. Cuando has crecido en una cultura de iglesia que siempre te da la palabra de Dios, pero la acompaña de consuelo y una palmada en la espalda, te acostumbras a que te den las noticias casi como un médico. Aquí están las buenas noticias y aquí están las malas noticias. Y sin embargo, entre los que escuchan este canal hay cristianos maduros. Puedes ser un cristiano maduro y tener solo 21 años, y también puedes tener 65, 47, 39 o 71 y seguir siendo inmaduro en tu corazón, tus puntos de vista y tus expectativas. Cuando lees los libros proféticos, aquí tienes un ejemplo. Moisés está a punto de morir y Dios dice que Moisés no puede cruzar a la tierra prometida. Eso fue un golpe amargo para Moisés, y Dios no le dio ningún jarabe de maíz. Dios dijo: te equivocaste en la roca la segunda vez. Sé que hiciste todo esto por ellos y por mí, pero no vas a entrar. Moisés no se quejó. No dijo: no puedo creer esto, Dios, y no lo acepto porque no es amoroso. Así que Moisés está allí, en esta posición dolorosamente irónica, ya que ha guiado al pueblo justo hasta el borde de la victoria, pero no puede entrar. Y les está leyendo su historia y todo lo que han hecho desde que salieron de Egipto, porque los padres han muerto y los hijos no han sido debidamente enseñados por Dios sobre su historia. Así que Moisés les está contando su historia en el libro de Deuteronomio y les está diciendo cuáles serán las maldiciones y las bendiciones. Y una de las cosas que les dice es: cuando pequen y se aparten del Señor, sabrán que su castigo está sobre ustedes por esta característica. El Señor los perseguirá y los acosará donde quiera que vayan, y enfrentarán tiempos tan desesperados que comerán a sus propios hijos. ¡Qué palabra tan dura! Sé que, estando allí al borde de Canaán, apenas estaban escuchando. El sol en sus rostros, mirando hacia esos valles y colinas fértiles. Una tierra de leche y miel, así la llamó Dios, y ahora era toda de ellos. Y entran, y comenzamos a observar su historia, y avanzamos hacia los libros proféticos. ¿Y qué vemos? Vemos que no solo Jeremías, sino también Ezequiel, profetizaron a Israel que han pecado tanto que Dios los castigará hasta el punto de que comerán a sus propios hijos. ¿Adivinen qué, América? Adivinen qué, persona que está viendo esto desde Australia, Inglaterra, Bielorrusia, Haití y cualquier otro lugar.
Se comieron a sus hijos, y les garantizo que no tenían jarabe de maíz para acompañarlo. No toda palabra profética que el Señor trae es para darnos una palmada en la espalda. Dios está buscando levantar una iglesia madura, una iglesia que se desconecte de esta insistencia casi obsesiva de ser consolada, y que si no puede tener consuelo, entonces no quiere a Dios. El Señor se presentará ante cada uno de nosotros en su gloria, porque ayer me dijo: atraeré a todas las naciones a la llanura de Megiddo, y allí las destruiré. Espero que entendamos que cada vez que el Señor dice naciones, en realidad está hablando de seres humanos de carne y hueso, como tú y yo. El Señor dice que la bestia del Apocalipsis será fuerte en los Estados Unidos y que destruirá tanto a la Iglesia como al pueblo santo de Dios. El Señor dice que la gente será asesinada por el gobierno de los Estados Unidos por ninguna otra razón que el control de la población, y afirma que esto se logrará con mucho éxito debido al alto nivel de confianza que demasiados estadounidenses aún depositan en el sistema. Él dice: el sistema en este país está lamentablemente corrompido, es egoísta y mortal, es un sistema que ya ha sido tomado desde dentro, un sistema que les ha fallado. Sin embargo, me dijo: Celestial, ellos siguen confiando en él con todo su corazón y creen en los peones del gobierno y minimizan por completo e ignoran la voz del Señor. Este canal tiene 5 profecías donde el Señor dijo que, ya sea que estés en América, en Asia o en África, donde quiera que estés, si eres un hijo de Dios, no deberías tomar estas diversas inyecciones que están siendo administradas e impuestas por los gobiernos del mundo. Él dijo que si le perteneces, no deberías tomar estas cosas porque las llamó mecanismos de muerte. Me dijo: se matarán a sí mismos tomando esto y reducirán su número en gran medida. Sin embargo, hay personas, madres y padres, hijos e hijas, e incluso ahora algunos llevando a sus pequeños hijos, entrando en consultorios médicos y siguiendo el consejo de personas que ya están corrompidas desde dentro del sistema. Personas que reciben comisiones cada vez que te recomiendan una cirugía que no necesitas. Personas que te dan medicamentos que destruyen tu hígado, vaso y riñón. Todo porque intentan curar tu ojo. Y tú te sientas ahí y porque ellos llevan un tipo diferente de blanco, les crees como si fueran Jesús. E ignoras las advertencias del Señor que están siendo dadas por personas como yo y tantos otros que en realidad no tienen nada que ganar advirtiéndote. El Señor dice que un médico estadounidense tiene más influencia y poder que cualquier pastor verdadero en Estados Unidos, que un pastor real predicando la palabra pura e inalterada del Señor aún será ignorado en favor de cualquiera que lleve una bata médica blanca, ya sea que esa persona realmente sepa lo que está haciendo o no. Él dice que la sociedad estadounidense está aberrada. La palabra aberrada significa estar llena de agujeros, estar llena de defectos, estar llena de anormalidades y haberse desviado del curso natural, recto y esperado. Así que él dice que, debido a que esta nación está aberrada, los corazones de su gente solo aman las elecciones equivocadas y desviadas. Los defectos y las anormalidades existen en la sociedad porque primero encuentran su origen en los corazones de las personas que solo toman decisiones que resultan torcidas y alejadas del camino normal. El Señor ciertamente tiene a su pueblo en esta nación, pero les digo que muchas de las personas que invocan el nombre del Señor no conocen el camino del Señor, ni aman al Señor del camino mismo. Han mezclado y corrompido su fe y siguen a este ser ficticio del que siempre escribo en la voz del Maestro, la persona de la que habló el apóstol Pablo antes de mi nacimiento. El apóstol Pablo lo llamó otro Jesús, pero yo lo llamo Jesús Santa. Jesús Santa es un mayordomo que atiende a la gente en la iglesia. Existe casi como un genio para conceder deseos. Nunca se enoja y no juzga el pecado. Cada vez que ve algo malo, su respuesta es: conozco tu corazón, él nunca traerá juicio y seguirá soportando los pecados de todas las naciones hasta el fin de los tiempos.
El único problema es que Jesús Santa no existe. Pronto será quitado de su trono y será derribado junto con todos los demás dioses cuando el verdadero Jesús llegue para ocupar su lugar. Así que terminaré con una visión del Señor que vi justo ante mis ojos mientras Dios aún me hablaba, y luego el Señor guardó silencio y pude observar esta visión en su totalidad. Vi al Señor en una montaña muy alta. No lo vi subir la montaña. De repente, Él estaba en la montaña y llevó a Barack Obama a una cima muy alta. Y allí arriba hacía mucho viento y el Señor era enorme. Era tan alto y Obama tenía el tamaño normal de un ser humano. Y luego miré de nuevo y de alguna manera Jesús se había reducido a un tamaño más humano. Así que había bajado a un tamaño más cercano al de un hombre, pero aún era más grande y más alto que Obama. Hacía mucho viento allí arriba y vi la boca del Señor moviéndose y Él le estaba hablando a Obama, pero no podía oír lo que decía. Pero podía notar que la conversación era seria porque Jesús gesticulaba. Movía la mano como si la dirigiera hacia Obama y luego la regresaba hacia sí mismo, y de vez en cuando el Señor señalaba hacia afuera. Y lo que había más allá del acantilado donde ellos estaban parados y donde yo estaba observando esto, eran todos los reinos, las tribus y las lenguas de este mundo brillando a lo lejos, y esto era a plena luz del día. Así que mientras miraba hacia los reinos, brillaban muy bonito, como pequeños diamantes bajo el sol. Y el Señor estaba reprochando a Obama, y Obama estaba muy enojado. Estaba tan enojado. Él es un hombre negro, pero su semblante era aún más oscuro. ¿Sabes cuando una persona está tan enfurecida que se le pone la piel morada y negra debajo del tono natural por la cantidad de rabia que tiene? No podía responderle al Señor, así que no dijo ni una palabra, pero yo podía ver que odiaba que Jesús le hablara. Y cuando Jesús terminó de hablar, no dio ninguna indicación de lo que haría después. Simplemente terminó su última frase y luego extendió la mano y puso las manos sobre Obama, y Jesús lo enrolló como una bola. Ahora, no sé cómo un ser humano puede ser enrollado como una bola. Todo lo que sé es que el Señor se movió como un rayo y puso sus manos sobre Obama. Y entonces la cabeza de Obama simplemente se inclinó hacia sus rodillas, y sus rodillas y piernas se levantaron, y de repente estaba en posición fetal. Y el Señor hizo esto con él y arrojó a ese hombre por el acantilado, lanzándolo tan lejos en la vasta distancia, tan increíblemente lejos que salió volando por completo y no pude ver en absoluto dónde aterrizó. Pero el conocimiento fue puesto en mi corazón de que dondequiera que Obama aterrizó, se estrelló contra el suelo y su sangre se esparció por todas partes. Y el Señor se quedó de pie mirando desde el acantilado hacia las naciones. Él estaba en silencio mirándolas y luego se dio la vuelta y me miró a mí, y yo estaba de pie en una pequeña cueva, en la entrada de esa cueva, observando. Y él no dijo una palabra, simplemente empezó a bajar por el acantilado y yo lo seguí a una distancia respetuosa. Y el Señor me dice, el tiempo de Barack Obama es ahora. Pronto, incluso ahora, él surgirá en la escena por medios inesperados y tomará el control del gobierno desde dentro. Esta es la palabra del Señor. Dije en la profecía de ayer que, para aquellos de ustedes que están luchando por entender la simetría entre la Babilonia misteriosa y el sistema de la bestia de los últimos tiempos, lo primero que deben hacer es dejar de pensar que Babilonia es cualquier otra nación que no sea América. Babilonia es Estados Unidos. Este lugar es la Babilonia misteriosa. Ya no hay más misterio. El Señor lo ha revelado. Lo que queda es si lo aceptarás o no, pero simplemente voy a pasar por alto a quienes no quieren aceptarlo y me dirijo a aquellos que al menos han entendido esa parte. Cuando lees Apocalipsis 17, encuentras que la Babilonia misteriosa está montada sobre la espalda de una bestia de 7 cabezas, 10 cuernos y 10 coronas, y esta bestia está cubierta de nombres blasfemos. Y luego en la cabeza de la Babilonia misteriosa, mientras ella viste de púrpura y escarlata y perlas, y lleva su copa de oro que la Biblia dice está llena de sus fornicaciones y perversiones, escrito en su cabeza dice, Misterio, Babilonia, la madre de las rameras, etcétera, etcétera.
Debes entender que la Babilonia misteriosa está montada sobre la espalda de la bestia porque están en simetría. Están sincronizados. Cuando estás en simetría y sincronía, quiero que pienses en una pareja casada que es interdependiente, incluso durante sus momentos de intimidad. Se convierten en uno solo. El Señor me dijo esta mañana mientras preparaba el desayuno, celestial, la Babilonia misteriosa es sinónima de la bestia. Así que entiende que la América en la que creciste, la América que te dio refrescos, la América como la América que te dio Pop Tarts, la América que te dio todas las cosas que conocías cuando eras joven, está siendo vaciada desde adentro. Solo imagina si yo me viera como yo, pero otra persona entrara en mí, caminando por ahí con mi cuerpo, saludando a todos mis amigos y viviendo mi vida. Si no puedes imaginarlo, recuerda la película La invasión de los usurpadores de cuerpos. Estoy seguro de que ahora entiendes lo que estoy diciendo. La América que conocías y amabas, la de rojo, blanco y azul, está llegando al final de su vida útil. Ha sido cooptada y corrompida desde dentro por lo que se llama el nuevo orden mundial. Así que la ramera está montando sobre la espalda de esa bestia llamada el nuevo orden mundial, el sistema de un solo mundo. Su nombre más reciente es el Gran Reinicio. Babilonia está montando sobre la espalda del Gran Reinicio, y la manera en que puedes darte cuenta de esto es que todas las personas que más lo impulsan, los rostros más famosos, son los mismos que también reconoces como tus líderes políticos. Tus líderes ya no están sirviendo a los intereses de Estados Unidos. Están sirviendo a los intereses de un reino superior más nuevo, más fuerte y mucho más corrupto espiritualmente. Eso no es la misteriosa Babilonia. Así que incluso la misteriosa Babilonia tiene sus pecados, pero los pecados de la bestia, a quien Dios ha mostrado aquí personificado como un hombre al que llamó el asirio, son mucho mayores. Y al final de esta asociación, después de que la misteriosa Babilonia piense que está aliada con la bestia y llegue el nuevo orden mundial y todos comencemos a vivir en el estado que Dios me ha mostrado muchas veces, que será tan represivo que no podrás hacer nada porque te vigilan, te monitorean, te pedirán papeles. Ese es el sueño que tuve esta mañana. Te pedirán un certificado de vacunación para probar tu residencia y no podrás moverte ni siquiera entre los estados hasta que lo demuestres. El Señor me dio esta palabra en 2015 y la escribí obedientemente. Está en el blog en una de las profecías, donde en Estados Unidos se te pedirá un cierto tipo de identificación y a todos se les dará esta nueva identificación. Comenzará en la ciudad de Nueva York, pero se implementará en el resto del país y tendrás que tener esa nueva identificación. De lo contrario, no podrás hacer nada. Estoy en este canal remonstrando, no con aquellos que vienen aquí con su orgullo, no con aquellos que vienen aquí con sus opiniones, no con aquellos que vienen aquí y piensan que la razón por la que estoy aquí es para que critiquen cómo hablo o si les gusta mi manera o no. Sé a dónde ir si quiero ser parte de un reto de amistad o convertirme en un influencer. Este canal no está aquí para eso. Este canal está aquí para decirle a la gente que una nueva realidad está sobre nosotros y que si no cambias y si no entiendes qué se requiere para ser fuerte e incluso prosperar en esa nueva realidad para que Dios pueda usarte y para que tu cristianismo no se apague como una vela barata, entonces este es un lugar al que puedes sintonizar. Y puedes escuchar las palabras del Señor sin el jarabe de maíz, porque nunca serviré nada de eso aquí en la voz del Maestro. He entregado la profecía, el asirio. Soy celestial. Eres bienvenido. Gracias por ver. Suscríbete, comparte los videos, haz lo que sientas que debes hacer. Solo entiende que siempre necesitas equilibrar estas palabras con el resto de la Biblia. Necesitas pasar tiempo con el Padre. Necesitas adorarlo. Necesitas que tu tiempo de oración con Él no sea siempre de lamentos y lágrimas, porque las cosas suenan aterradoras. Lo creas o no, todavía queda mucha alegría en el mundo, si aún tienes trabajo, si tienes familia, si tienes amor en tu vida, o si simplemente puedes hacerle un favor a alguien más, como el buen samaritano, un hombre que fue sorprendido en un ataque y no podía ayudarse a sí mismo. Entiende que tu vida tiene significado y valor, y esas cosas complacen al Padre. Esas cosas son una bendición para Él.
Muchas gracias a todos y hasta que nos volvamos a ver de nuevo, me despido. Adiós.